tema de hoy es un tema que hemos tratado ya en los últimos 2 días, aunque haya sido de manera colateral, hablando de la creación colectiva. Os recuerdo que ayer estuvimos comentando varios ejemplos, uno relacionado con el proyecto de Valencia en Barcelona, el proyecto de Daniel García Andújar, Technologies for the People, que plantea un poco de la idea de generar estructuras para una mayor participación social y ciudadana en la política cultural de determinados espacios urbanos, como en el caso de ayer estuvimos enfrentando Barcelona y Valencia. Estuvimos hablando aquí también con Ricardo Domínguez de proyectos colectivos como los que plantea United Students Theater, colectivo con sede en Nueva York. Y hoy, mientras ayer hemos hablado más, nos hemos centrado más en el tema de estrategias y de proyectos generales, planteando el tema de la simulación a la suplantación, una idea que estamos hablando hoy. Hoy nos centramos en un tema que ha propuesto David Casacuberta, que va a moderar e introducir la mesa y el tema de hoy, muy estrechamente relacionado con un libro suyo de reciente publicación con el título de Colección Creativa, que ganó el segundo premio en la Fundación Epson este año. Junto a David Casacuberta, que es profesor de la filosofía y la ciencia y las nuevas tecnologías en la Universidad Autónoma de Barcelona, está Jorge Luis Marzo. Jorge Luis Marzo es un historiador de arte y comisario de exposiciones, como por ejemplo el Lado de Televisión, que se celebró el año pasado en el espacio de Teatro Contemporáneo de Castellón. Exposiciones como Corazón en las Tinieblas, que se celebró el año pasado en el Palau La Virreina de Barcelona, o la exposición Individuals, que se celebró este año en la Fundación Tapies, tratando un poco el tema de la telefonía móvil y el impacto social de las nuevas tecnologías en los individuos y colectivos. Por otra parte, está con nosotros Daniel Miracle, perdón, uno de los miembros del colectivo Neoquino TV. Él participa en esta exposición en Marketing, Metabolismo y Comunicación con un proyecto sobre el tema de la televisión, que puede ser en la sala Juan Luis, aquí en la primera planta. Daniel Miracle está trabajando desde hace muchos años en el campo del arte electrónico, sobre todo relacionado con el vídeo, con la televisión y con los artes escénicos, y plantea, digamos, iba a presentar aquí uno de sus últimos proyectos de creación colectiva. Por otra parte está Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez forma parte del colectivo de la Fundación Rodríguez. Es un colectivo que se formó en el 94 y que ha hecho proyectos tan señalados como de arte y electricidad. Podéis ver ahí en la entrada, había en Cerebro, con el proyecto que hizo con Rodríguez y un colectivo de artistas a mediados de los 97. Sí, él va a presentar un proyecto reciente que está desarrollando en este momento, eTesta, que une un poco el tema de vídeo, de internet, de generar, digamos, foros de encuentro entre periferias y otros colectivos de diferentes partes del mundo a través de la red y a través de la televisión. Bueno, paso la
agradecer a los organizadores por esta posibilidad de montar este pequeño debate y comentaros un poco la idea sería pues dar las ideas básicas, digamos, un poco de la cabeza, ¿no? ¿Os parece? Y aprovechar pues, que somos poquitos para entrar en un debate que es más interesante, ¿no? Somos pocos, nos vemos las caras, pues aprovechar y comentar la idea. Y si no hay debate, pues nada, debatiremos nosotros. Entonces, mi intención ahora es presentar el concepto de creación colectiva tal y como yo lo entiendo o lo considero interesante. Primero, la indicación es que no pretendo aquí decir cuál es la verdadera filosofía de la creación colectiva y la gente que no haga esto, pues son artistas, merecen el fuego eterno y cosas de estas. Simplemente es una lectura que a mí me parece interesante, que liga con una serie de prácticas artísticas actuales y que permite entender una parte de lo que es el arte digital. Insisto, en un momento quiere ser la verdad, lo que es el arte digital, ni mucho menos la normativa, ¿no? Entonces, la primera idea para entender este concepto de creación colectiva creo que es entenderlo como un compromiso ético, ¿no? Creo que es un poco la idea clave sobre la que voy a estructurar un poco los conceptos, ¿no? No es la única manera de entender la creación colectiva, insisto, hay muchas otras formas, pero creo que hay una manera de ver la creación colectiva, pero es como un compromiso por parte del artista, o los artistas que participen, y el público al que va dirigido. Entonces, ese compromiso se puede, digamos, caracterizar por 4 ideas básicas, ¿no? La primera, que yo creo que es clave, es la idea de distribución del conocimiento. Estos proyectos de creación colectiva buscan transmitir conocimiento e información a la gente que se sitúe en el proyecto, digamos. Puede ser que directamente la intención del proyecto sea dar a conocer cosas y discutirlas, como puede ser los proyectos de Daniel García Andújar, por ejemplo, donde él pues, crea espacios para debatir la política en Valencia o en Barcelona, o pues, conocimientos sobre el sistema operativo Linux, el software libre. O puede ser que el proyecto, aunque su intención primera no sea transmitir un conocimiento, lo hace, por ejemplo, explicando, al ser un sistema abierto, con trabajo en la comunidad, se explican una serie de técnicas o cómo se desarrolla un proyecto. Pues, no sé, en ese sentido, pues los proyectos del Miracle tienen una parte educativa de explicar cómo funciona una televisión, ¿no? Y quitar un poco algunas de las manías de decir, no, si no es tan difícil como parece no montar una emisora de televisión. Esa parte también es importante. El segundo aspecto que creo que es clave es que el desarrollo de esta creación colectiva no es jerárquica. Es decir, todo el mundo en la comunidad participa sin que haya un director, el artista, que es el que lo coordina a los demás y que los dirige y que es el responsable último, como el genio detrás, y nosotros somos como trabajadores dentro de este proyecto, ¿no? Estos proyectos de creación colectiva son no jerárquicos, todo el mundo interviene según su capacidad, sus conocimientos, digamos, pero su participación se toma lo que vale y no es filtrada ni distorsionada por un criterio más general que tenga un iluminado dentro de la estructura, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues, ayer lo comentábamos, el cine, aunque se cita mucho como ejemplo de creación colectiva, no lo sería dentro de este contexto, porque en el cine normalmente hay una gran figura que es el director y más o menos el resto de la gente, con alguna excepción, están alrededor suyo y sus ideas, ¿no? El director es el creador, es el autor de la pieza, es decir, películas, y los otros, digamos, tienen cierto papel, pues están básicamente a la disposición de este personaje, ¿no? La tercera es la necesidad de encontrar formas alternativas de distribución, que surge sobre todo por los procesos actuales de la facilidad que se puede copiar un dispositivo digital, música, texto, etc. Pues el modelo tradicional del copyright ha entrado muy en crisis, y entonces la idea es buscar otras formas de distribuir la información. Normalmente los proyectos de creación colectiva luego no se venden, digamos, ¿no? El resultado final no es un CD que distribuye una discográfica que usted puede comprar en el Corte Inglés, sino que también el proceso de distribución también es alternativo. Se intentan buscar otras formas que ayuden a la distribución de esa información. Y finalmente, el otro concepto que creo que es clave es la idea de participación democrática, ¿no? La idea está muy ligada con la de desarrollo no jerárquico, pero es la idea de crear espacios de discusión, ¿no?
poco la idea de que lo importante no es tanto el resultado final, que también lo es, sino el desarrollo de un proceso que digamos que es no jerárquico y que es sobre todo participativo, donde todo el mundo puede decir la suya y se respetan las opiniones, se intentan combinar respetando pues, los intereses de las mayorías y las minorías, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, el otro tema que quería relacionar es la cuestión de la dependencia de la tecnología de esta forma de entender la creación colectiva, ¿no? Entonces, es un poco una verdad de perogrullo, pero que, vistas ciertas cosas que comentaré luego, me parece que es importante destacarla, ¿no? Y es que las tecnologías facilitan estos procesos, porque estos procesos existían antes, evidentemente, de que existiera Internet, y que puede seguir existiendo ahora, y que el mero hecho de poner un proyecto en Internet no lo convierte en creación colectiva, o el mero hecho de que un proyecto, en vez de tener un autor, tenga 5, no lo convierte en creación colectiva, ni utilizar una herramienta, forum o wiki o lo que sea, eso por sí mismo no da valor. Lo que da valor son estas características que he dicho antes, que no son tecnológicas, son de concepto e incluso éticas, ¿no? Digamos, es un compromiso que toma el autor o autores y la gente que participa. Entonces, pues eso, la tecnología ayuda, evidentemente es mucho más fácil crear una obra colectiva a través de Internet que hacerla por carta, pero se puede hacer por carta también, ¿no? Por ejemplo, bueno, se me ocurren los ejemplos de pues, la distribución de música experimental a través de cintas de los 80, ¿no? Por ejemplo, pues, en el campo de Internet, pero ahí tenías un sistema de creación diferente, donde los autores utilizaban material de los unos y los otros, se distribuía sin ánimo de lucro, sobre todo lo que era el costo del envío de las cintas, y es un fenómeno pues, importante en ese momento. De hecho, pues un poco donde querría entrar, es que algunas prácticas tecnológicas en realidad lo que hacen es dificultar el proceso de creación colectiva, en lugar de facilitarlo. Entonces ahora pues punto brevemente. Una de estas dificultades, entre todos los problemas que está poniendo la tecnología a la creación colectiva, es paradójico, pues precisamente las peer-to-peer, que todo el mundo vendía como un sistema estupendo para facilitar la comunicación entre usuarios, descentralizados, etc. El resultado final es que si hace 10 años en Internet buscábamos información sobre hacking y tecnologías y cómo hacer cosas nosotros con el ordenador, ahora buscamos canciones de Eminem y Spears y ese tipo de cosas, ¿no? El uso central del peer-to-peer es para obtener material con copyright, y yo creo pues esto, que esta tendencia cada vez es más masiva, cada vez entra más gente que consigue, se pone en la ADSL en casa exclusivamente para bajarse material con copyright, y esto está cerrando ciertas posibilidades a lo que es animar procesos de creación colectiva y de distribución alternativa, ¿no? A veces hay esta idea de que la piratería es ya de sí un sistema alternativo, es como una revuelta contra el copyright, pero en realidad yo creo que es un sistema bastante perverso, que lo que hace es favorecer los sistemas de copyright de una manera un poco peculiar, pero yo creo que el caso más claro es la piratería de software, ¿no? Digamos, si Microsoft, el Windows, el Word, todos estos programas han llegado a tener la importancia que tienen, es precisamente por la piratería. El hecho de que muchísima gente tenga Windows pirata y el Office pirata hace que pues la gente se lo tenga que instalar, porque todo el mundo le envían Words, digamos, en lugar de enviar texto plano, te envían PowerPoint, toda una serie de historias, y tú necesitas ese sistema operativo y esos programas para poderlos visualizar, ¿no? Eso es el primer obstáculo. En realidad, ayuda a la extensión de esos programas y obliga a toda una serie de personas que, por obligación, han de tener ese software legal, empresas, organismos oficiales, etc., se ven obligados a comprar ese material. Entonces, los piratas en el fondo están ayudando al malvado Microsoft, ¿no? Y el otro obstáculo, digamos, es que frena lo que es la extensión del software libre y otros proyectos alternativos. Mucha gente dice, no, yo para qué me voy a poner Linux, ya tengo Windows más libre gratis, soy un pirata, ¿no? Y bueno, esa gente probablemente, si hubiera tenido que comprar Windows, pues, el precio que cuesta, pues habrían animado y se habrían puesto en Linux, por ejemplo, y eso habría ayudado a toda esta forma de entender que bueno, el Linux es interesante, pero a mí sobre todo me interesa lo que es la parte de comunidad que hay detrás de Linux, que sigue también estas normas éticas que comentaba antes, ¿no? Son redes abiertas, comunidades, que lo que buscan pues, eso es la distribución libre del conocimiento y crear una serie
de sistemas interesantes, ¿no? Otro peligro, es más de marketing que de tecnología, porque tenemos una tecnología, es los proyectos de distribución que se hacen más porque ahora se lleva, digamos, está de moda todo el tema de la distribución alternativa, que porque realmente hay una intención realmente ética, hay una intención de transmitir información. Yo creo que poner un ejemplo es el Open Courseware del MIT, mucha gente está citando ahora como el nuevo paradigma en distribución de la información. Bueno, no sé si os habéis quedado con detalle, yo estuve pues eso, perdí unas tardes mirando el material y mi sorpresa fue que no puedo decir tantos por ciento, pero claro, no lo miré todo, pero menos dos cosas que miré, el resto, y hablo de 30 o 40 cursos, eran básicamente inútiles. Eran las notas del profesor del PowerPoint que daba en clase. Recuerdo cuando me miré un curso, empezó porque yo tenía curiosidad por el tema de la macroeconomía, sus cosas y tal, ¿no? Y digo, es que chulo, un curso de macroeconomía, no lo voy a mirar, entonces era PowerPoint. Bienvenidos a un curso de la parte diapositiva era una fórmula matemática con integrales, que se explica. Para el curso no se podía seguir. Eso digamos es útil para el profesor, puede ser útil igual para otro profesor de otra universidad, pero no sirve para seguir un curso. Y la inmensa mayoría de materiales que hay ahí son iguales, digamos. No todos, había cosas que se podían utilizar, había conferencias, clases grabadas en vídeo, por ejemplo, pues te puedes bajar y lo puedes escuchar, eso tiene cierto interés, ¿no? Pero la inmensa mayoría del material, pues eso, no sirve realmente, no transmite conocimiento, no parte de esas premisas que hemos comentado antes. Y al final es más que nada una manera de vender el MIT como un sitio en el que es interesante, que son muy modernos y que articulan. Sí. Entonces, la otra idea que me parece importante es pues esto. Otra idea que me parece importante es la de combinar presencialidad y virtualidad, ¿no? Pues si durante muchos años hemos potenciado, igual por una tecnofilia, los procesos puramente virtuales, en que todo el mundo se comunicaba a través de correos electrónicos, foros, etcétera, etcétera, cada vez está muy claro que la necesidad de combinar la parte virtual con la parte real, ¿no? Si en caso contrario, estos proyectos pues, no funcionan. Un ejemplo, los que nos dedicamos un poco a movilizar campañas, intentar contactar con gente y tal, es el descrédito del correo electrónico últimamente. Ahora si quieres guiar a alguien por un proyecto concreto y tal, etcétera, mucho mejor enviar una carta o llamarle por teléfono. Si le envías un mail, lo más fácil es que ese mail quede enterrado con un montón de spams de estos de alargue su pene, o soy el expresidente del Banco de Nigeria, y es muy interesante para ustedes, ¿no? Todos esos mails quedan enterrados, que no nos hace caso, o creen que simplemente es una cosa que no va con ellos. Entonces hay que volver a ese contacto, cara a cara o al teléfono, digamos, de llamar y decir, oye, tengo este proyecto, es muy interesante, apúntate, etc. Y finalmente, me gustaría señalar la necesidad de buscar pues esto, nuevos modelos de creación colectiva, ¿no? Hay ideas que se discuten, pero yo creo que están demasiado centradas en la filosofía del código abierto, ¿no? He visto pues, gente discutiendo sobre cómo podría ser una novela open source, ¿no? Claro, es que una novela open source es muy interesante, ¿no? Si yo leo García Márquez, me interesa cómo escribe García Márquez, me interesa que luego lo coja otra persona y le cambie párrafos y los distribuye y luego otro lo cambie, etcétera, etcétera, ¿no? Las novelas, se pueden hacer novelas colectivas de este proceso, no pasa nada, ¿no? Pero en general lo que uno espera de la novela es un desarrollo determinado con un estilo de escribir, que te cuenten una historia, ¿no? No tanto ver ahí unas ramificaciones, historias. Digamos, pero eso no quita que sea importante pues eso de desarrollar nuevos modelos y bueno, digamos, es lo que igual, si sale después, son las cosas que me gustaría debatir, ¿no? ¿Cómo veis vosotros un proceso artístico colectivo desde estas perspectivas, ¿no? De transmisión del conocimiento, participación y distribución alternativa? Bueno, pues eso es todo. Siguiente. ¿Cómo? Ah, sí. Tengo que poner un vídeo. No, voy a poner un vídeo.
del cual ahora vamos a ver una estructura descentralizada de emisión a través de la frecuencia del UHF. En esta experiencia nos reunimos un grupo de amigos y, digamos, en una camioneta, a través de una antena, emitimos desde Collserola un programa en UHF en una frecuencia que en este momento estaba libre y de la cual nos apropiamos. Aquí vemos el diferente equipamiento que tiene, digamos, la estructura descentralizada. Aquí estamos montando la antena emisora. Digamos, el casco es una cámara que envía por gigahercios una señal de audio y de vídeo. Aquí desmontamos, bueno, aquí lo que estamos haciendo es montar el generador eléctrico que alimenta todo el sistema, desde la emisión UHF a los magnetoscopios, monitores y todo el equipo que se necesita para, digamos, dar una señal a Barcelona. Elegimos un punto como es el de Collserola, debajo de la torre de telecomunicaciones, porque todas las antenas, digamos, de UHF están orientadas a ese punto. Y desde ahí podemos acceder a la mayoría de los hogares y de la población de Barcelona. Aquí estamos aún en fase de pruebas de los equipos y instalando lo que es el Neoquinoc Film Technique y los diferentes mecanismos autoconstruidos y comprados, por supuesto, necesarios para realizar esto. Este es un proyecto de colaboración con el FBI, Fractal Bay Institute de Barcelona. Aquí, de algún modo, anunciamos la emisión, estamos en periodo de pruebas aún, y lo que queríamos transmitir en este caso fue un poco un espíritu de libertad que nosotros nos gusta conseguir cuando estamos haciendo una televisión pirata no registrada, ya que este mundo está controlado por las grandes corporaciones y prácticamente el usuario no puede acceder a este tipo de tecnología, o no le interesa o lo ve difícil. Digamos que este es un equivalente a las radios piratas, siendo esta una televisión pirata. Aquí vemos parte del equipo que se usa para hacer esto, que también forma parte del contenido del canal temático Neoquinoc. Canal temático Neoquinoc mezcla imágenes con sistemas automatizados, con sistemas de electrónica autoconstruida dirigidas al vídeo, y luego las difunde a través de las ondas de la ultra high frequency. Aquí tenemos, por ejemplo, un medidor de campo, que es una televisión donde se está retransmitiendo lo que se coge a través de la antena. Así pues, cualquier hogar de Barcelona también puede hacer lo mismo. Aquí tenemos el sistema de la cámara que permite tener manos libres, el ENG Neoquinoc, es Electronic News Gathering Neoquinoc, y consiste en implementar una cámara y un emisor de gigahercios para enviar la señal a distancia y con un plano subjetivo, es decir, tener las manos libres para intervención directa si hace falta y para la implicación de este cameraman reportero, que en este caso está yendo en moto por la zona. Por lo tanto, necesita las dos manos para conducir, pero a su vez está grabando con la cámara. Y aquí se hace un poco una presentación de bienvenida a la gente que pueda estar sintonizando esto, de la cual avisamos vía email o a través de un mailing. Avisamos de que vamos a emitir. Aquí anunciamos un poco esta amenaza a las grandes corporaciones, que es una metatelevisión dedicada a la influencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad y de la implantación de la tecnología, las ventajas y los riesgos a que esto conlleva. En esta misión, aparte de difundir nuestra amenaza y difundir pues, algunas imágenes más de otras calidades así de apreciación estética,
lo que hicimos también fue retransmitir algún material de Paper Tiger TV. En este caso, un mensaje del subcomandante Marcos que ahora vamos a ver. Aquí otra vez presentando los vídeos que íbamos a retransmitir y las posibilidades que tenemos nosotros de llegar a un público y de intervenir directamente en el espacio doméstico, como un plan de acción casi situacionista de mezcla de política y sociedad. En esta primera ocasión emitimos un vídeo de Paper Tiger TV. Es un vídeo que su canal de Marcos envió a la Free Media Conference que se hizo en Nueva York, y unos reporteros se trasladaron a Chiapas a hacerle una entrevista, ya que él trabaja en los márgenes de la legalidad. Y en el contacto con el Independent Media Center de Estados Unidos y la organización que de algún modo los está apoyando en este momento, que es Changing America, y la misma productora Paper Tiger TV nos facilitó estos vídeos y nos ha dado el permiso de difundirlos en los medios públicos. Por los grandes medios de comunicación, los grandes monstruos de la industria de la televisión, en la comunicación satelital, en la prensa de magazine y en la prensa de fenómenos virtuales de choque tarde o temprano con la realidad mundial y lo que está ocurriendo va a producir efectos de rebelión y de guerra en todo el mundo. No quiero decir lo que falta del mundo por tener guerras. Nosotros podemos tener una actitud cívica frente a los medios de comunicación, aceptar que eso es así, que no se puede hacer nada contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade no de noticias del mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma de poder de cómo se ve el mundo. Simplemente es así y no tenemos nada que hacer. Otra actitud que podemos asumir es simplemente la incredulidad, es decir, todo lo que digan los medios de comunicación de los grandes monopolios es mentira, no nos interesa, y conformarnos con la vida doméstica que tenemos. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegar a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita en el mundo, pues en todas partes, ¿no? Bueno, pues voy a hacer unas propuestas de creación colectiva, ¿no? Como una de ellas es, por ejemplo, la creación de plataformas, ¿no? O sea, para la creación colectiva, ¿qué necesitamos? Que haya una plataforma que se cree una estructura suficientemente hábil como para que dé lugar y cabida a otra gente a participar dentro de ella. Otra fórmula sería el anonimato, ¿no? Cuando el subcomandante Marcos pues, no está visible, digamos, tiene una imagen virtual en los medios, tú te puedes identificar con esa no cara que tiene el subcomandante Marcos o que tiene la gente que está apoyando el zapatismo. Entonces, es una fórmula para conseguir que otra gente sea capaz de acoplarse a ese proyecto. Y otra manera de creación colectiva sería crear una cierta simetría en los medios, ¿no? Es decir, que los medios no sean unilaterales, sino que estas plataformas puedan ser bidireccionales, que tengan una respuesta con otra gente a través de la convocatoria, por ejemplo. Entonces, nuestro proyecto de televisión quiere acabar con los medios convencionales proponiendo otro tipo de desarrollo más simétrico en los medios mismos. Y nada más, gracias.
cuando ocupó la frecuencia de Telecinco. Imagina la cara que se le queda. Porque además, tú no lo veis, es alienígena, Daniel. Bueno, yo más que os puedo un poco, quería proponeros quizás una pequeña reflexión, que evidentemente quedará, pues no importa, porque el tiempo no da para mucho, pero si queda algún virus por ahí, pues mejor, si queréis después lo podemos comentar. Fundamentalmente, un poquito, esto parte de una reflexión que hicimos unas exposiciones en Barcelona y en Canadá, y con una serie de artistas nacionales e internacionales, y a partir de todas las discusiones y reflexiones fuimos llegando a ciertas conclusiones que, si queréis, os podemos compartir. La primera de todas es que se nos han metido en la cabeza, nos han taladrado absolutamente la cabeza con la idea de que, de la gran pregunta, ¿no? Nuestra vida social ha cambiado con las nuevas tecnologías. Y entonces solo hace falta observar toda la industria como realmente está afirmando. Sí, sí, gracias a la tecnología que nuestra capacidad de relación social, nuestra vida social, pues es la que es, tenemos una capacidad de comunicación enorme, etc. Entonces, muy a menudo se ha leído, es más, si leéis prácticamente toda la gran filosofía del siglo XX, nos ha dicho que la sociedad iba a remolque de unos determinados inventos tecnológicos con los cuales nos hemos tenido que de alguna manera que poner al día, que superar, pues, para conseguir esos supuestos utopías de los que vienen. Si analizamos con claridad la historia de la tecnología, eso es absoluta y radicalmente falso en determinados ámbitos. Por ejemplo, el decir que las prácticas sociales de la gente no han cambiado la historia de las tecnologías me parecería faltar absolutamente la verdad. Os voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué es la televisión? Que viene al caso, ¿no? La televisión no es nada. Es la práctica que hacemos de la televisión. Es lo mismo ver la televisión solo en casa que ver la televisión con los colegas viendo un partido en un bar, que viéndolo con tu novia o tu novio solos en casa. No es lo mismo. Cuando nos dicen, por ejemplo, los americanos ven la televisión 8 horas y media al día, los españoles 5 horas con 40 minutos, año 2003. No nos dicen que eso es atención divertida en el sentido de que solo hay una atención directa, 1 hora, que el resto, la gente está haciendo cosas en casa y tiene la tele encendida. Esto es, el concepto de manipulación, los niveles de manipulación realmente que la industria y toda la cobertura, tanto mediática como política, e incluso artística, que muchos artistas, que es lo que podemos comentar, ¿no? Están creando alrededor de las relaciones entre vida social y tecnología, me parecen absolutamente nefastas. Esto lo apunto y ya veréis por qué, en el sentido de colectividad de trabajo en grupo, ¿no? Por ejemplo, cuando en el año 83 sale el CD, bueno, la mayoría de nosotros teníamos vinilos en casa, ¿no? Me acuerdo perfectamente de leer, el vinilo se acabó, desapareció, era el cine, el vinilo era solo de coleccionista, ¿no? Bien, pues actualmente se está duplicando el número de ventas de vinilo. Esto es, ¿y quién ha creado eso? ¿Ha sido la industria? La industria no tenía ni puta idea, absolutamente no sabía nada de lo que iba a pasar, absolutamente perdida. Y ha sido la gente, a través de lo que podríamos llamar, por ejemplo, hoy la cultura club, evidentemente es muy más complejo, haciendo un resumen muy directo, ¿no? Pero ha sido toda una estructura de gente joven que gracias a una cultura de discoteca y una cultura lúdica, que está siendo absolutamente denostada por las grandes lecturas de los grandes literatos, grandes artistas, etcétera, etcétera, han sido capaces de crear una determinada inversión en la industria para la cual esta industria no estaba preparada. Eso me parece fundamental. ¿Quién nos iba a decir la historia del cassette? El cassette, cuando nace el CD, en el 83, el cassette, vamos, era una cosa que se hundía en la más absoluta de las miserias. Y un día, sencillamente, unos determinados estudiantes ingleses, gracias a unos pequeños aparatos que empezaban a comprar, los TR-80, descubren que una cinta de cassette sirve para almacenar información en ordenadores y poder sacar y entrar información. Todos recordáis, que tengáis, que tuvierais ordenadores, Amstrad, Commodores y familias, que por un lado tenías a los Ramones y por el otro lado tenías un último juego que habías podido grabar, ¿no? ¿Recordáis perfectamente? Entonces el cassette escondido de determinadas prácticas, usos sociales de la gente han hecho que las tecnologías adopten otros caminos. Y en realidad, por ejemplo, parte de la invención de los sistemas de carga y de descarga de los ordenadores vienen literalmente porque hay personas determinadas que en determinados círculos sociales fueron capaces de cambiar esas dinámicas. Sin ir más lejos, el ordenador. O sea, esa historia de que el ordenador ha sido un invento que procede de la guerra civil, de los grandes mainframes de IBM,
etcétera, etcétera, es ciertamente, hay parte de verdad en ello, pero si realmente no somos capaces de comprender que fueron los radioaficionados norteamericanos e ingleses, que gracias a las conexiones que tenían entre ellos, dadas las redes que habían creado entre ellos, que fueron empezando a comprar Popular Mechanics, una revista norteamericana donde se vendían componentes y empezaron a hacer ordenadores, kits de ordenador. Y de ahí es el nacimiento del ordenador personal, el microordenador que se decía en aquellos años, el microcomputer. Así que creo que es muy importante tener eso presente. ¿Esto por qué lo digo? Porque en buena medida la práctica artística nos ilustra hasta qué punto la que yo creo más interesante, la que debería ser desde mi punto de vista más subrayada, sería este tipo de práctica artística que subvierte las funciones que se supone van adheridas a las máquinas. Esto es, insisto, si vemos la historia de la vida social y de las tecnologías, veremos clarísimamente que sí que hay una simbiosis. Es evidente que el móvil ha podido, pero os hago una pregunta muy directa. ¿Es que teníamos más ganas de hablar por teléfono y entonces el móvil nos ayudó a poder tirar eso adelante? ¿O es que hemos tenido hablamos más por teléfono desde que tenemos el móvil? Hacerles la pregunta. Es que teníamos unas enormes ganas de hablar por teléfono y el feedback coñazo no nos lo permitía. Y cuando llegó el móvil, Dios mío, qué bien. Ya podemos cumplir esas necesidades, o al revés. Es una pregunta importante porque así podemos de alguna manera dirimir quién está juzgando los usos de las tecnologías. En ese sentido, para mí, hay una cosa fundamental, que también subrayo normalmente, ¿no? Las tecnologías digitales son intrínsecamente individuales. Es decir, intentar, no sé, hacer discursos falaces sobre la colectividad de la tecnología digital es una chorrada, porque está diseñado para que sean portátiles y para que sean móviles. Y en ese sentido, son legitimados individuo a individuo. Otra cosa muy distinta después es la capacidad que tenemos de generar discursos, pero no tecnológicos, sino discursos en sí mismos, ¿no? Discursos con contenidos de cada uno o cada una sabrá. En ese sentido, creo que también es una tontería, como oigo muchísimas veces, ¿no? En los grandes filósofos de la tecnología hoy en día, grandes tecnófilos, que justamente abogan por unas tecnologías abiertas. Las tecnologías digitales son intrínsecamente individualistas. Y a partir de ahí, ese esfuerzo que tenemos que hacer en nuestra vida social, en nuestra práctica cotidiana, de superar eso. Pero eso justamente es la fuerza del consumidor, que en buena parte de la crítica editorial norteamericana, a nadie nos escucha, pero es que está ahí diciendo muy bien. Pero las cosas son como son. El sistema es como es, la industria es como es. ¿Y en qué posibilidades tenemos de cambiar cosas? Pues yo recuerdo perfectamente cuando Marlboro dijo: no os voy a patrocinar a los gays en Inglaterra, porque no me acuerdo qué pasó en el 88-89, y todavía gay inglesa dejó de tomar Marlboro. Así de simple. Me diré, sí, es un poquito, quizás es demasiado generalista decir esto, pero yo os digo, la historia de la práctica tecnológica nos revela las enormes posibilidades que tenemos los usuarios y los clientes de cambiar las funciones asignadas. Yo no quiero consultar internet en el móvil. Dice, ¿para qué voy a ponerme yo internet en el móvil si tengo el ordenador y voy a gastar en la pantalla? ¿Qué interés tengo yo, por ejemplo, en tener televisión en mi móvil? Han sido fracasos, están siendo fracasos memorables en Alemania y Holanda, donde han sido primeramente instalados. Esto es, la gente es capaz de subvertir lo que la gran industria está intentando contarnos que va a ocurrir. A mí eso me parece esencial para poder identificar de alguna manera qué modelos pueden ser interesantes cuando si advertimos qué está ocurriendo en la práctica del arte digital, no del arte tecnológico. En ese sentido, creo que es importante que determinados grupos, y los podemos constatar en muchas partes, ¿no? Grupos que tienen sus pequeñas ideas, que van tirando adelante con determinadas propuestas, que están, por ejemplo, diciendo: yo no trabajo con arte digital, yo solo trabajo con arte analógico porque me interesan ese tipo de casos, etcétera, etcétera. Están construyendo determinados discursos que al fin y al cabo, y la historia también nos lo indica, al fin y al cabo, finalmente han sido incorporados al gran debate social. Hace 30 años, cuando te decían, no, tienes que separar el cristal del vidrio del plástico, tú te ríes ya, tu puto. Hoy en día todo el mundo ya discrimina. Cuando la ecología, me acuerdo perfectamente los comentarios de políticos franceses e ingleses que se partían el culo de estos hippies, que dicen, chorradas de ecología. Hoy en día hay un ministerio de medio ambiente. Es decir, haciendo para que entendáis que dentro incluso de los ámbitos de la lucha social más directa, eso son cosas que pueden ir construyéndose. ¿Y cómo se hizo eso? Literalmente subvirtiendo el uso de determinadas reglas y normas que están siendo dadas por la industria, por el poder, por los gobiernos. Eso es un poquito lo que quería poner encima de la mesa. Creo que una lectura colectiva o una reflexión sobre la colectividad de la creación tiene que venir justamente por eso. Tiene que venir por identificar que las prácticas de esos grupos, de esos colectivos, pueden poco a poco ir cambiando los usos asignados a las máquinas. Y por lo tanto, creo que no deberíamos hablar de
de la tecnología, ni mucho menos deberíamos hablar de esas cosas. Creo que deberíamos hablar de determinadas prácticas artísticas que evidentemente utilizan ciertas máquinas. Si después queréis comentar. Bueno, pues como presentaba antes Karim, soy Nacho Rodríguez y vengo aquí en representación de la Fundación Rodríguez, que es un colectivo de arte que, como también introducía Jorge Luis, pues trata de plantear todo este tipo de cuestiones de la creación colectiva, la autoría, la negación de la autoría o la autoría compartida, utilizando las tecnologías digitales, menos digitales, pero utilizándolas, pero no desarrollando un discurso concreto sobre la tecnología, sino otro tipo de discursos utilizando esa herramienta. Entonces, voy a intentar ser muy rápido, contar, como decía Karim, Fundación Rodríguez como colectivo existe desde 1994, pero voy a contar las dos o tres últimas cosas para que os podáis hacer una idea de cuál es de dónde venimos, qué hacemos, para luego, pues, entender un poco más nuestros puntos de vista en el debate que surgirá después. Bueno, Fundación Rodríguez es un colectivo que se llama de esa manera, que estamos en Vitoria y que sí que tenemos cierta militancia de lo colectivo, pero no lo colectivo, como bien planteaba antes David, entendido de que grupo de gente que trabaja, sino también cuestionando. Era muy válido el ejemplo que ponía del cine, ¿no? El cine es una obra colectiva, como una catedral que comentábamos ayer, es una obra colectiva, ¿de acuerdo? Trabaja un montón de gente, pero la autoría, la responsabilidad y sobre todo los dividendos, bien sean de prestigio o económicos, son para una persona. Es decir, son dos planteamientos diferentes del trabajo colectivo. En este caso, nuestro modelo no es el cine, ni es la construcción de catedrales, evidentemente, sino que intentamos buscar otros modelos para poder trabajar en grupo, con diferentes personas y dejarnos contaminar por la experiencia de cada una de esas personas e intentar inventarnos esas fórmulas para, en este caso, la producción de artefactos o de ideas en torno al arte y a la cultura. Bueno, esta sería, o sea, uno quería apuntar la página de Fundación Rodríguez, de la asociación, del grupo, en el que bueno, se recogen nunca tan actualizado como nos gustaría lo que vamos haciendo últimamente, ¿no? Y bueno, sería una de las referencias para empezar a entender esa trayectoria desde el 94 hasta ahora, que el año que viene, en el 2004, cumple 10 años. Y muy relacionado, bueno, lo que hemos venido haciendo como grupo ha sido intentar, aprovechando la tecnología, dos cosas. Principalmente menciono estas dos cosas porque creo que tienen que ver con la mesa de hoy, que son, por un lado, crear redes de trabajo que favorezcan la creación y la producción colectiva, y por otro, utilizar la tecnología como una herramienta muy, muy válida para deshacer y difuminar las prácticas más tradicionales y las ideas más tradicionales en torno a la autoría individual, en torno a las disciplinas, en torno al propio rol de artista, teórico, creador, productor, distribuidor. Entonces, no nos interesa definirnos en ninguno de esos roles, en ninguna de esas disciplinas, y utilizamos la tecnología porque sirve para ello, para difuminar ese tipo de definiciones. Por ejemplo, ahí, igual estaba anticipando el debate, David comentaba que la fórmula que utilizas en sí no tendría valor, pero yo creo que en un mundo del arte, sobre todo entendido desde el mundo académico, y digo académico, digo de la educación, en la universidad, en la escuela, sí creo que simplemente el apostar y defender una posición colectiva ya tiene su valor precisamente en contraposición a eso, porque desde la universidad, desde la escuela, desde la mayoría de las posiciones teóricas, desde los concursos de arte, desde las organizaciones de exposiciones, se fomenta la autoría individual. Es más, nosotros, por hablar de cuestiones concretas, cuando queremos acudir como colectivo a un sitio, tenemos problemas, porque tenemos que
con lo que viaja uno, pagar a dos, con lo que cobra uno, cobrar a dos, pagar a dos, pagar a tres. Entonces, eso ya en sí es un problema porque las estructuras, porque las clases que se organizan no están pensadas para colectivos. En la facultad en la que yo estoy dando clases no hay nada pensado para que algo lo hagan a medias entre dos personas. Sí, el típico trabajo teórico de, bueno, hacéis un trocito cada uno y ese tipo de cosas. Pero no hay ningún planteamiento claro que contraponga la idea de individualidad en la que, bueno, esto lo contaba porque se me ha ocurrido antes, que sí creo que puede tener cierto valor, pues un valor añadido, un gran valor añadido, pero sí que tiene cierto valor simplemente apostar por esas fórmulas, solo en contraposición a la estándar de toda la vida. Bueno, y conectando con todo lo que hemos estado comentando, habéis estado comentando sobre la televisión, bueno, un proyecto que ha durado, bueno, empezó en el 99 y sigue, es un proyecto en proceso que se llama Intervenciones Televisión, que no tiene nada que ver con lo de Daniel, que también es una intervención en la televisión, sino que, porque, bueno, en este caso la televisión y la posibilidad de emitir en una televisión local como era la de Vitoria, era una excusa para hablar de producción y de condiciones de producción. Simplemente lo cuento muy rápido porque lo podéis encontrar porque hay bastantes textos y la selección de artistas que han estado participando en el proyecto están aquí y podéis acceder incluso a los diferentes vídeos. Lo que se pretendía era, esto nace en el entorno del Festival de Vídeo de Vitoria, y lo que se pretendía es que un festival de vídeo no solo se dedicase a mostrar trabajos que ya estaban hechos, sino también a intentar aprovechar las infraestructuras del centro cultural en el que se da el festival y el Departamento de Cultura que lo ampara para producir cosas nuevas y que esas cosas se produzcan en condiciones mínimamente dignas. Que el artista cobre en función del trabajo que realiza, que pueda editar, que pueda, etcétera, etcétera. El trabajo ha ido creciendo, ha ido cambiando y evolucionando porque ahora muchos nos dicen que yo no quiero una sala de Betacam y un técnico de editar porque lo hago en mi casa. Entonces, ese ha sido uno de los puntos en los que ha ido evolucionando el proyecto y en el año 2003 pues, ha dado el salto a Internet, a una página web en la que se pueden consultar todos los trabajos y ha cobrado otra dimensión ya no tan enfocada en la producción, sino en la distribución. O sea, todo ese peso que hemos podido aligerar gracias a la tecnología de la producción lo hemos trasladado a la distribución y esa es la principal función de la página web. Cuando empezó en el 99 era una cinta VHS que copiábamos y la enviábamos a festivales y a sitios, ahora ya es simplemente un correo electrónico y míratelo aquí. Entonces, cualquier usuario puede ver ahora sin tener que ir a la mediateca del Centro Cultural de Vitoria y puede acceder a las piezas. Aquí están simplemente colocadas fragmentos de 20 segundos para hacer una idea de cada trabajo. Si te interesa, nos escribes, te damos un password que se le da a todo el mundo, pero solo se cumple el requisito de que lo tienes que solicitar, que estás interesado, te lo enviamos enseguida y puedes acceder a una sección en la que puedes ver las piezas enteras, ¿no? Todo esto con el consentimiento de todos los participantes en el proyecto a lo largo de 5 años, que han sido pues 6 por año, 30. Hay un total de 100 piezas, porque están pensadas para formato televisivo y duran todas menos de un minuto, 10, 20 segundos, 30 segundos, hasta un minuto, alguna extraordinariamente de 2. Y decir también que los 30 artistas son vascos, pues porque de momento había suficiente gente trabajando allí pues para participar en el proyecto, ¿no? Y en un principio pues era toda gente bastante cercana. Como el proyecto tiene vocación de seguir, pues bueno, veremos qué es lo que va a pasar. Bien, la dirección es intervenciones.tv. Pero quizá el proyecto más... porque este proyecto anterior, como creación colectiva, pues no es más que una reunión de gente. Todo lo colectivo que puede ser una exposición de mucha gente que expone en el mismo sitio a la vez y en unos parámetros de producción o ideológicos parecidos, bueno, simplemente era una reunión de gente y incidíamos más en cuestiones como la producción, etc. Bueno,
El que verdaderamente puede definir nuestro posicionamiento también en todas estas cuestiones que hemos mencionado sobre la producción, la autoría, etcétera, etcétera, es el proyecto Arte y Electricidad. El proyecto Arte y Electricidad surge en el año 98, sí, aunque ve la luz en el 99 y se acaba en el 2001 con la salida del doble CD-ROM, que había algunos encima de la mesa, pero que ya han volado. Que la cuestión era que esto lo produce Arteleku, un centro de arte que está en San Sebastián, en Donosti, y nos proponen organizar un taller siguiendo una fórmula que estaban utilizando ellos, que era en torno a un tema, y en este caso era la tecnología, en torno a un tema juntar a gente interesada en trabajar en esos términos, juntarlas en Donosti, ayudarles a que puedan viajar, pagarles dietas y luego condiciones de producción. Eso solía durar 20, 30 días, eran los talleres estándar, pero nosotros dijimos, bueno, si estamos hablando de tecnologías y estamos viendo que las herramientas tecnológicas nos permiten trabajar de otra manera y esa fórmula de 20-30 días está muy bien por el intercambio de información, contactos, debate, etcétera, pero luego no daban más de sí. Ya hablaremos, ya quedaremos, pero luego es difícil quedar, y cuando hay buena sintonía entre dos personas, pues igual sí, pero por lo general se deshacían los grupos y se deshacían las iniciativas que podían surgir ahí. Entonces nosotros lo que proponíamos, creemos que siendo coherentes con la herramienta que queríamos cuestionar o la que queríamos exprimir, era ese esfuerzo económico y de recursos humanos que desde Arteleku se hacía para juntar a la gente, aprovecharlo antes y después. Es decir, potenciar una fase de preproducción, insistiendo de nuevo en que hubiese unas condiciones mínimamente dignas para los artistas participantes, que se hacía de convocatoria abierta, la gente enviaba un dossier y conforme a ese dossier se hizo una selección. Queríamos dar unas condiciones dignas de producción, pero con unos prerequisitos, como era lo que, bueno, queremos contar con gente que puede de alguna manera trabajar desde su casa, lo que llamábamos trabajo remoto, o do it yourself, o tecnología doméstica, o lo que queráis. Aún así, dejábamos una cantidad de recursos para ayudar o para colaborar o para solucionar problemas que puedan surgir a alguien, y no era cuestión de que porque alguien al final necesita un programador o necesita alguien que le componga la música o necesita grabar en ciertas condiciones, ese proyecto se iba a quedar ahí, se iba a agotar, ¿no? Bueno, entonces solo nos reunimos 3 veces, las 20 personas que participan en el proyecto, una vez en Donosti, otra vez en Madrid y otra vez en Barcelona, y al final, sin saber muy bien cómo iba a acabar todo aquello, el resultado ha sido que todos los proyectos se reúnen. Bueno, hay 4 caras de este proyecto. Las 2 más visibles son la página web y el CD-ROM, que curiosamente, revisándolo estos días para este tipo de presentaciones, pues son las que ves poco a poco que un dominio que existía antes ya no existe, que un proyecto que estaba no sé cómo pues ya se ha acabado, o ese tipo de cosas. Y las 2 partes más visibles del proyecto son las que, bueno, pues poco a poco se van como apagando, ¿no? Esto, como dije, salió a la luz en verano del 2001, y las otras 2 caras que antes eran menos visibles, ahora seguramente son las cuando tienen lugar, las más potentes. Una eran las presentaciones públicas que se han venido haciendo, que en algunas ocasiones tenían formato de conferencia, de charla, otras veces han sido fiestas, disc jockeys, conciertos, proyecciones de video jockeys, etc. Y la otra era un programa de vídeo de 1 hora. Bueno, pues aquello que parecía menos visible, ahora es lo que más fuerza tiene cuando tiene lugar. En cambio, la página web y el CD-ROM, pues bueno, están ya más olvidados y ellos poco a poco van perdiendo su... Bueno, en Arte y Electricidad funcionaron principalmente, bueno, funcionaron varias cosas, otras no, pero de las que funcionaron hemos querido rescatar para un nuevo proyecto. Bueno, tuvo su repercusión, salió bien, todo el mundo estaba muy contento. Entonces, desde Arteleku lo que nos proponen, pues bueno, hacemos una segunda parte, Arte y Electricidad 2. Bueno, pues vamos a sacarle un poco chispas a la cosa, y no queríamos hacer exactamente lo mismo hubiese sido otra convocatoria, otros 20 personas, nos juntamos, hacemos este tipo de proyectos, y ahora en vez de hacer, hacemos un DVD. Bueno, pues quisimos arriesgar un poco, y de hecho ahora estamos en la fase esa de riesgo que no sabemos cómo va a acabar, pero que os puedo contar en qué consiste.
Y bueno, las dos cosas que queríamos experimentar en este nuevo proyecto, que no se llama Arte y Electricidad, sino que tiene otro nombre, bueno, no vamos a explicar, eran, por un lado, si la fórmula de que cada uno trabaje en su casa y reuniéndonos 3 veces había funcionado, porque la tecnología doméstica ahora lo permite, pero no de cualquier manera, sino con mucha calidad. Hay proyectos de mucha calidad técnica técnica, porque estamos hablando de tecnología, pero de otro tipo de otros niveles también se pueden valorar. Pero si eso es posible, vamos a intentar estrujar o estirar esa red de gente que había estado trabajando a otra escala. Entonces lo que decidimos es, bueno, traspasar las fronteras del Estado español, y si antes era Madrid, Sevilla, Barcelona, Donosti, Bilbao, Vitoria y no sé dónde más, bueno, pues ahora vamos a intentar estirarlo. Pero también queríamos poner en cuestión otra cosa. Si antes era Fundación Rodríguez, y Fundación Rodríguez delegaba a 2 personas, en Quito y en mí, vamos a decir, el corazón del proyecto, los que se encargaban de seleccionar y de dirigir un poco el proyecto, queríamos también que ese grupo de 2 personas fuese más amplio. Y eso es lo que hemos estado trabajando los últimos 8 o 9 meses, que ha sido conformar un grupo que hemos llamado de nodos, porque estamos hablando de redes de trabajo, más que de net art, de network art, más de trabajo de la red, de trabajo conectado. Y ese grupo de trabajo está conformado por nosotros representando al colectivo Fundación Rodríguez y un nodo que está en Lima, otro en Ljubljana, en Eslovenia, otro en Viena y otro más en Johannesburgo. O sea, que era estirar la fórmula a ver si funcionaba, pero estirarla bien. Y bueno, pues cuesta más complicado, porque los tempos que antes se podían solucionar con teléfono o con un mensajillo del móvil o quedando en Madrid porque paso por allí, pues ahora se estiran mucho más. Pero bueno, de momento el grupo de trabajo que ha sido la primera... nosotros nos gustaba utilizar este esquema y hablábamos, bueno, por aquí, la primera etapa, que no se ve en la proyección, aquí debería haber algún otro circulillo más y otro círculo y otras esferas y otro círculo discéntrico por aquí, que era lo que ya conocíamos, lo que funcionaba en arte y electricidad. Y esto sería el grupo de nodos al que hemos llegado ahora, y ese grupo de nodos, cuando ya esté establecido y esté trabajando, definiendo lo que va a ser el cuerpo principal y el corazón de todo el proyecto, dará otro paso más, pasará a otro último nivel, que será en el que cada nodo, desde su ámbito geográfico e ideológico, pues hará una selección o propondrá ciertos proyectos para producir dentro de los mismos términos en los que, o parecidos, actualizados, que se trabajaban en arte y electricidad. Estamos en esta fase, ahora mismo, esta está por venir, no sabemos quién va a participar en esa última fase. Estamos en esta de aquí, intentando, ya funcionando el grupo, y la primera cita que tenemos es este otro panfletillo que tenéis por allí, que está en la entrada, y si no tengo más por aquí, que simplemente es una reunión de trabajo de todos los nodos, y aprovechar que viene esa gente que se gasta en recursos para que también haya presentaciones públicas, y entonces Oliver Ressler de Viena, Ito Steyer de Berlín, José Carlos Mariatelli de Lima, Marina Grisnik de Ljubljana y nosotros desde allí, pues vamos a hacer también presentaciones públicas en este intento de que esta fase, que es difícil de transmitir porque ocurre en la oscuridad, no en la oscuridad, pero no está pasando nada, no estamos diciendo este proyecto, llevamos un año y medio haciendo nada, es que lo que estamos haciendo no se ve, pues intentar que todo no quede en lo privado, sino que también en la parte pública. Y ahí estamos. ¿Cómo acabará? No lo sabemos, funcionará, no lo sabemos. Se me ocurren ahora 4 cosas que se me han olvidado, pero creo que es mejor pasar al triángulo este. Bueno, pues si acaso
hablamos con la gente, si quiero opinar, pues casi mejor, ¿no? Eso, pues, mejor. Si tenéis dudas, observaciones, comentarios, enmiendas, a la totalidad, lo que sea, queréis comentar, y si no, pues nada, hacemos un debate nosotros, pero que queda como más soso, ¿no? Porque estéis aquí, aprovechamos. Comentarios. Pues yo quería preguntar ¿de dónde surge la financiación para este tipo de proyectos y en dónde se vuelcan los contenidos resultantes, ¿no? ¿Dónde quedan, digamos, archivados o disponibles en la posteridad para el público? La posteridad. Arte y electricidad y Tester, ya lo que es último que hemos visto, surge del empuje principal de Artelecu. Artelecu es un centro de arte que nació hace unos cuantos años, 10, 12, más bien 12 o 13 años, que tenía al principio cierto carácter pedagógico, como si fuese algo de post-universitario, pero que ahora mismo es esencialmente un centro de producción. Entonces ellos nos empujan y nos dan un cierto presupuesto, hablando con ellos, negociando tal cual, pero con muchísima confianza. Eso es lo bueno, y es un centro que merece la pena conocer porque es muy raro por estas tierras. Entonces nos da nos garantiza el presupuesto mínimo, pero no solo de dinero, sino también otro tipo de apoyos estratégicos, de comunicación y de personal, porque tienen personal de administración poquito, porque es un centro muy pequeño. Hay 5 personas trabajando, sin plantilla, o mesas, despachos y esto. Y nos dan el presupuesto mínimo para garantizar que empiece a funcionar. Como es una cosa de 3 años, nos garantiza que luego va a haber un seguimiento. Entonces nosotros, como colectivo responsable del proyecto, hemos buscado después financiación. Arte y Electricidad tuvo apoyo de Injuve, de la Mediateca de la Caixa y del Gobierno Vasco también. El otro empuje fuerte es del Gobierno Vasco. Y Tester, pues es Artelecu y el Gobierno Vasco principalmente. Y esos eran nuestros apoyos. O sea, nosotros no ponemos dinero en nuestro bolsillo. Bueno, hemos tenido que adelantar, eso sí, luego lo hemos recuperado. Y bueno, eso estamos menos. Y en la segunda parte, que sería en dónde quedan, digamos, archivados o disponibles para verlos una vez que está terminado todo este proceso que es tan largo, ¿no? Bien, lo bueno de Artelecu, supongo que eso vaya a nos preguntar, es que se atreven a apoyar proyectos que no saben cómo van a acabar. Y una de las posibilidades que nosotros ponemos encima de la mesa, que no quisiéramos que es que exista la posibilidad de no hacer nada. Claro, que eso siempre quede abierto. Si vemos que no es que nos metemos en un experimento a ver si sale, que haya la posibilidad de que no salga, sino que esté argumentado y que sea de una manera coherente. Pero no estamos obligados, pero luego sí, ¿no? Pero luego nos daría un dolor de tripas estupendo estar 3 años trabajando y que luego no salga nada. Pero bueno, cabe esa posibilidad. Al final, más trabajando con cosas no objetuales y debatiendo sobre ello todo el rato y haciendo, deshaciendo, deconstruyendo, cabe esa posibilidad. En el caso de Arte y Electricidad, pues lo que salió fueron el kit del doble CD-ROM, un programa de vídeo, la página web y las presentaciones públicas que hemos hecho. Y luego, lo bueno, y quizá lo que menos se ve, es que de aquí gente que no se conocía luego ha seguido trabajando por ahí. O sea, gente que no se conocía han empezado a trabajar y han desembocado en cosas muy curiosas. Relaciones que por otro lado serían normales, pues como yo hago música, entonces vídeo, pues pum, ya está. Y de este otro, pues si llevamos año y medio trabajando en él, pues ahora mismo no hay, bueno, sí, esto de aquí y un poco más. Pero cabe la posibilidad de que no haya nada, pero que sí que haya, ¿no? ¿En tu caso? ¿Cómo pagas? Bueno, nuestro colectivo, digamos, no gestiona recursos, esa es la verdad. Entonces, el proyecto es un proyecto con continuidad, eso sí, o sea, se lleva unos años y a partir de ahí pues va acumulando poquito a poquito, sobre todo por centros
centros artísticos y cosas así van apoyando este proyecto, van ayudando a producirlo y bueno, a través de los años pues, se ha llegado a crear una cierta estructura. Y bueno, todo lo que producimos nosotros está libre de derechos, entonces bueno, hay una pequeña biblioteca personal, pero cualquiera que lo ha registrado pues lo tiene, digamos, y se ha difundido en diferentes festivales y cosas así. Se me ocurrió ahora que igual la pregunta tenía otra diferente lectura, y es que sí es un proyecto subvencionado por las instituciones. Es decir, porque eso otras veces ha generado debate y dijo, pero esto al final lo pagamos todos. Sí, lo pagamos todos e intentamos que todo el mundo que participa cobre, pero no deja de ser un proyecto independiente, ¿no? Como lo hemos gestionado nosotros, creo que hemos hecho lo que nos ha dado la gana, que es una virtud, es más de los que nos han apoyado que es nuestra, pero es un proyecto subvencionado por las instituciones públicas, nos ha costado construirlas, pero sí. Muy rápido, ¿no? Digamos, sobre la segunda pregunta, pues insistir en lo que hemos comentado al principio, que bueno, se me ha dicho, ¿no? Y es que lo más importante son los procesos de estas historias, digamos, es el hecho de trabajar el material artístico y el propio fenómeno del trabajo artístico, hacerlo diferente, digamos, cambiar la manera de trabajar, ¿no? Entonces, crear procesos de participación, de discusión, más que soy el artista, hago el rock y la gente lo ve. Creo que es más interesante para la comunidad el proceso. Hola, quería comentar dos proyectos que me han surgido, bueno, que me han venido a la mente cuando estaba escuchando. Son dos prácticas que hicieron un grupo de gente. Una de ellas un grupo de estudiantes de una universidad de Bellas Artes que tenían que hacer un proyecto para una clase de danza y otro proyecto para una clase de pintura. Entonces, cogieron 5 coches rojos y se fueron a una autopista periférica para la clase de danza y crearon coreografías en la autopista periférica de tal manera que se suponía que esas coreografías tenían una armonía que tenía que ver con las clases de danza, pero a su vez conectaron esos coches mediante radios y tal a una especie de máquina que transcribía esos movimientos en una especie de cuadro que iban componiendo el cuadro, ¿no? Entonces, bueno, ellos no comentaron nada del aparato tecnológico y que suspendieron tanto en la coreografía de danza como en la coreografía en el producto final que habían hecho. Pero bueno, me parece interesante. En segundo lugar, otra experiencia en Holanda, que hubo en un pequeño pueblo que dejaron 5 focos, proyectaron 5 focos que dejaban moverlos y la intensidad y el color también a través de una página de internet. Entonces, tú entrabas en la página de internet, dabas 6 coordenadas y los focos se reorientaban y... Sí. Entonces, al cabo del tiempo, yo pensaba que era una idea cojonuda, pero estuve viendo durante sucesivos días qué es lo que hacía la gente, ¿no? Entonces, dentro de lo que era la creación colectiva de ese espacio urbano, hubo una serie de personas que empezaron a comprender cómo funcionaba realmente aquel chisme y empezaron a saber proponer ellos coreografías dentro de las coreografías de la gente. Entonces, por ejemplo, tíos que tenían una conexión súper rápida, mandaban un montón de coordenadas y alineaban durante una hora los focos en una línea concreta. Y nada, es sencillo. Simplemente solamente comentarte que hay unas alternativas que son muy parecidas, no sé si tú sabes que tienes la que aprovechar. Rosa Sánchez, Alan Bauman y no sé si es mexicano Tiselli, Eugenio Tiselli, exacto. Lo digo que han estado trabajando en cosas muy similares a las que tú estabas contando. Los puedes localizar. Yo tengo sus correos electrónicos, ¿verdad? Y en Hangar. Todo eso lo desarrollaron en Hangar, fundamentalmente, en un taller. Lo comento por eso, pero creo que para ampliar un poco. Muchas gracias por lo que Nacho tuviera que explicar lo que son centros de producción. Es algo tan extraño que hay que explicarlo. No, pero quería hablar un poco, quería volver otra vez al principio a lo que comentaba David y también a lo que había estado comentando Jorge
sobre el tema de lo individual, o sea, de que las tecnologías son de uso intrínsecamente individual y en realidad al fin y al cabo es una herramienta, lo que tú decías que se está subvirtiendo, pero también un poco entrando por lo que contaba Nacho, que al final hay una incidencia en utilizar todas esas tecnologías para crear una red, que es cuando se crea realmente un flujo de información, que es de lo que estamos tratando y de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Cuando el otro día Miguel Vidal estaba hablando de lo que era Linux, y todo el mundo habla de Linux, que en realidad no es Linux, sino que es GNU Linux. Linux solamente es el núcleo y realmente Linux no es una creación colectiva, sino que son muchas partes individuales y que de hecho toda la ingeniería que hay debajo, incluso del sistema operativo, es que sea absolutamente individual para que si alguna vez falla algo en el sentido político, que alguien, por ejemplo, el inductor de momento intenta, o un gobierno intenta patentar esa parte del proceso, el resto del proceso pueda seguir funcionando. Y creo que esto, quería volver otra vez, porque creo que muchos de los proyectos que estamos hablando es precisamente como lo que tú decías, cómo se subvierte esas herramientas que son de uso seguramente. Bueno, no lo sé. Me gustaría que volviéramos un poco al tema de la participación, distribución, cómo se generan las cuestiones. No, sí, igual, comentarios en concreto. Yo creo que uno de los grandes errores así de los tecnófilos que comentaba y tal, es confundir Internet con las estructuras en redes, porque son estructuras en redes y es lo que los individuos entran y participan y generan, digamos. Internet facilita esas cosas que son muy diferentes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de red pues es un concepto abstracto. Tú puedes tener una red, pues es como esto con bacterias, a través de un sistema de cartas, a través de móviles o de lo que sea, ¿no? Así que lo interesante es crear esas estructuras de redes. Y muchas veces los otros proyectos se hacen al revés. Yo he visto muchos proyectos de creación colectiva de tipo, pues, que son, en realidad no se dedican mucho a concursos típicos, ¿no? O sea, los autores tales proponemos que la gente utilice esto, hagan sus cosas y se las envíen. Esas cosas normalmente están vacías, porque nadie se entera de que hay esto, cuando viven los otros colegas suyos y ya está, porque falta la red como elemento abstracto de individuos que se unen en una comunidad. Digamos, lo interesante es la comunidad y no la tecnología, ¿no? Del hombre capitalista es un hombre aislado socialmente. Es un hombre que el 45% de los españoles dice no salir jamás. El 45% de la gente de 19 a 26 años dice no salir nunca. O sea, vivimos solos. Entonces, en buena medida ha aparecido el móvil o Internet. Son unas tecnologías propias y adecuadas a un tipo de relación social completamente vacía. Eso, me meto yo, son estadísticas de todo tipo, desde sociológicas, psicológicas, etc. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que las tecnologías que nos hemos dado, que nos han dado, que nos hemos dado, desde mi punto de vista, son lógicas para un individuo aislado. Yo estoy bastante poco de acuerdo en que Internet cree comunidad. No estoy, casi te diría que en absoluto de acuerdo. No digo, apuntando al camino que tú decías. No estoy nada de acuerdo. Es más, creo que nuestras tecnologías nos están sometiendo a nuestras propias carencias. Esto es porque hemos desarrollado las tecnologías digitales hasta el punto como las tenemos hoy, porque justamente el hombre burgués capitalista pues, ha decidido que tiene que pagar un precio por llegar a donde está, y su precio fundamentalmente es la carencia de vida social, la ausencia de características emocionales en la vida pública, la ausencia de participación política, la ausencia de voz en el espacio público. Un espacio público, por cierto, privatizado, lógicamente gracias a esta individualización. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que en buena medida las tecnologías están imponiendo, es decir, tenemos que superar el trauma de tener unas tecnologías que van en contra de la comunidad. Esto es, no estoy absoluto, yo creo que la Internet, ni los móviles, ni la televisión, desde luego que no, que ya es nuestro pasivo de acercamiento a la tecnología, es que son las tecnologías lógicas a un sistema que nos hemos dado que es carente de vida social, por lo tanto está yendo va en contra de la creación de comunidad. Conforme yo creo que tenemos, lo que hay que hacer es un enorme esfuerzo de superación. Y ese esfuerzo de superación no viene por las tecnologías, viene por la práctica cotidiana y diaria de las tecnologías en contextos determinados.
Entonces, no sé si apunto un poco una cosa que yo creo que es un tema realmente fundamental y que recorre prácticamente todo el tejido, ¿no?, de cuando hacemos un debate sobre qué tipo de tecnología nos estamos dando para explicar el mundo. Esa es mi opinión. Yo no tengo duda en absoluto de que el proceso de individualización está siendo absolutamente potenciado por las tecnologías que tenemos, y si queremos superar ese tipo de problemas hay que ser enormemente esforzados, ¿no? Hay que esforzarse mucho, porque yo solo veo que yo me siento delante de la pantalla y no soporto que nadie se sienta aquí al lado tocar el ratón. Y cuando me toca el ratón, me doy una somanta hostia que lo mato, lo sabéis muy bien. Que te toca, no toques nada, ¿no? Y el móvil, no quieres que nadie toque el móvil, porque sobre todo es la famosa frase que explicaba muy bien un amigo, que no te desconfiguren. La desconfiguración, que es el otro entrando en tu vida, ¿no? En esa vida digital que nos hemos dado. En fin, lo que, no sé si explico. Quería solamente apuntar esto en el horizonte, que para mí es muy importante. Incluso no nos centra, yo creo que la soledad, o sea, la sociedad tiende a estar, bueno, individualizada y tal, gracias a la tecnología. No es una consecuencia, es una consecuencia directa de la implantación de ciertas tecnologías, ¿no? No sé. O sea, vamos a ver, que la tecnología nos ha hecho más aislados. Sí. Yo creo que no, vamos, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que nos sentimos con todas estas tecnologías porque estábamos aislados y porque teníamos que tener unos referentes fundamentales de comunicación. Entonces, yo creo que si tú miras la historia, por ejemplo, del concepto de individuo, los diferentes años desde que Edison fundamentalmente salió el concepto de hogar, y de repente hoy la gente no solamente duerme todos alrededor de la cocina, sino que se puede distribuir las habitaciones con luces y tal, y se produce la propia individualización dentro del espacio doméstico. Hasta hoy, creo que es un proceso de que el hombre, puede ser capitalista, lo que ha decidido es fundamentalmente, tiene un miedo enorme al espacio público, considera que el espacio público es una jungla, se cierra en casa, pero no puede perder la conexión con el mundo, y para eso se le otorgan ciertas tecnologías, radio, tele, etc. Hoy en día ya se le dice la gran industria, creo que hay que decirlo para la gran industria, no tiene otro nombre, están diciendo, no señores, a partir de ahora hemos civilizado ese espacio público, ya no es una jungla, porque ahora es un espacio privado. Y evidentemente tienes que ofrecerle a ese nuevo ciudadano que le esté abriendo una puerta, salga usted a la calle a comprar, eso es lo que hay ahora mismo en el espacio privatizado, comprar. Tienes que ofrecerle la misma seguridad que tenía cuando estaba en la privacidad de su hogar. Por lo tanto, aparece la movilidad de la fuerza de vida. Y con esto intento ilustrarte que desde mi punto de vista, creo que las tecnologías no nos han hecho más aislados. En todo caso, lo que hacen es, bueno, si tienes un T42, te compras zapatos de 42, no te los compras de 43. La tecnología es un molde de lo que somos, en una medida. Reproduce exactamente. Reproduce el molde en el cual hemos estado aportados. Yo lo que creo es que yo no dudo bastante que la tecnología tal y como está siendo diseñada pueda cambiar. Es el esfuerzo que tenemos que hacer de nosotros de cambiar nuestra vida social y por lo tanto cambiará también los usos de la tecnología. No creo que la tecnología nos haga más aislados. Creo que tenemos una tecnología apropiada porque somos unos seres humanos. Personal en realidad, y los analistas os presentan como creadores de comunidad. Creo que están principalmente a las antípodas, ¿no? Tú tienes proyectos medios en internet que tratan sobre creación de comunidad, un poco, son ejercicios muy personales, ¿no? O sea, en mi página, con mis proyectos y mis historias. Estáis poniendo un poco pesimistas, ¿no? Me da una impresión. Sí, hay blogs que pueden ser perfectamente comunitarios y de que la identidad no esté tan clara y que se puedan cambiar. Las posibilidades existen, pues tampoco, pero existen. Existen, se me ocurrió antes, hay novelas colectivas, ¿no? Por eso. Son difíciles de trabajar, pero existe gente que todavía está esforzando en utilizar la imprenta para proyectos colectivos, como pues la novela de Bumink o Luther Blissett, o otros blogs en los que, claro, tú ya no sabes muy bien si el apodo o el nickname que estás utilizando es uno con tres, o tres utilizan el mismo, pero bueno, es cierto que la tecnología es la horma de nuestro zapato, o de nuestro pie, pero todavía, y todo el software libre y las redes alternativas wireless,
todo esto, sí que, bueno, creo que un poco optimistas podemos ser. Hay herramientas, lo que decía Jorge, que si nos organizamos un poco y cambiamos nuestra vida social, la vida de la tecnología, falta poquito para que se privatice Internet, pero bueno, pero ya están surgiendo las redes independientes y alternativas, ¿no? Responderá a lo que hacemos la tecnología. Claro, es que una cosa no quita la otra, lo que está diciendo yo creo Jorge, o sea, una cosa es que reproduzca esto y otra cosa es que luego cómo utilizamos eso y cómo estamos cambiando. Yo creo que afortunadamente sí que esto nos ayuda a descubrir esta información, a que esta información fluya de otra forma, pero es que creo que sí que yo lo que se decía, solo quería ser pues, la parte optimista y la pesimista porque están las realistas. Sí, no, más que un tema de realismo. Más que un tema de optimismo y pesimismo, yo creo que esto posible nada más decir separar lo que es el acto social de la tecnología, ¿no? Que se confunde, ¿no? Parece que por el hecho de utilizar un blog estás creando comunidad, eso es lo que tiene en ese sentido. No quería decir que los blogs se volvieran más individualistas ni mucho menos, simplemente es eso. Lo que es interesante, lo que hay que analizar es la realidad social, es la red, ¿no? Luego la tecnología se adaptará ahí o no, como la gente lo use. sí, es que es muy complicado. Sobre lo que habláis ahora, pues yo creo que las dos partes pueden llegar a tener razón, porque por un lado estoy de acuerdo con él en que la tecnología surge porque hay una necesidad de algo o una causa que hay el efecto, pero eso no significa que todo el mundo lo vaya a aplicar igual. Por ejemplo, pues si tecnología fuese fabricante de un abrigo, pues cuando éramos primitivos y hacía frío en el norte, pues ahí es lógico que surja la tecnología del abrigo, pero en el arriba se lo pondrán, igual en el frío, pues el tío se hace una alfombra y al final la tecnología surge por algo y dependerá también de en qué sociedad. Ahora ya está todo mucho más mezclado y dependerá de qué educación o qué influencia tengamos para que surja como surge el código libre o surja otra comunidad por otro lado que sea defensora acérrima de la RAE, por ejemplo, pero que estén muy de acuerdo y son del mismo lugar que nosotros. O sea, la tecnología surge y ahora ya está todo mezclado, cada uno lo utilizará como sea. Y luego, es que tenía una pregunta, pero ya se me había liado, que me sorprende un poco hablar cuando de arte y electrónica, o electricidad, o como lo poner, que dices que lo de los CD-ROM me parece lógico que se haya quedado no anticuado, pero que son los que pierden fuerza. Pero como siendo un proyecto colectivo y basado un poco en la tecnología, la web no se nos queda actualizada, sino podría ser la base principal para que otro artista entrase o si un webmaster de un artista para mantenerla siempre como actualización sería siempre la que tendría la última, no esperando a exposiciones o cosas así. Y eso. Bueno, esto último que decías, para que Arte y Electricidad era un proyecto colectivo, pero efímero también. Es decir, se va apagando y en el siguiente hay gente de aquí que está participando aquí, o que nos encontramos en otro sitio. No era... la filosofía no era un proyecto para siempre, que vamos a estar actualizando y vamos a estar colgando cosas continuamente. Bueno, pues era lo que era y ahora se han apagado, otros nos hemos pegado, otros nos hemos hecho muy amigos, o sea, era una cosa colectiva, efímera, pero no era un contrato de formalidad. Me refiero a que seguís, porque dices que luego habéis seguido haciendo presentaciones públicas en las que se han añadido cosas, entonces, ¿por qué no se han añadido eso a la web? Desde cuando se llegue el punto en el que se dice que aquí se ha llegado porque ya hay más, pues entiendo que la web también. Era como un sistema de gente conectada en redes, pero que por unos nodos hacía más que por otros, y esto es una de las presentaciones. Esto tenía una parte de presentación pública, y cuando se han juntado dos en otro sitio al margen del, claro, son 20 o 25 personas implicadas en el tema, cuando dos se han juntado para hacer otra cosa, pues bueno, igual ya han dejado de llamarse Arte y Electricidad y se llaman de otra manera, ¿no? Pero bueno, también tenía vocación de que sea algo efímero, ¿no? O sea, para nada era algo para siempre o para y cuando estabas hablando antes,
yo vuelvo a hacer del abogado del optimista otra vez. O sea, no hay, y lo lanzo como pregunta, porque tampoco lo tengo muy claro. Estas tecnologías, en principio son reflejo de lo que somos, ¿no tienen algo de valor superior? Es decir, cuando comentaba de la SGAE, por ejemplo, ahora que están las herramientas mucho más desarrolladas que nunca para controlar todo, es cuando más en duda está la posición moral de la SGAE. O sea, que las propias tecnologías, estas que nos hacían, bueno, que eran nuestro reflejo, también tienen un valor aprovechable. O sea, ¿es la propia tecnología o es que había gente como antes que teníamos muchas ganas de hablar y por eso qué bien que están los móviles, o es que los móviles favorecen que se hable mucho? Bueno, pero volviendo al caso de las redes. Luego, por ejemplo, todo lo que es todo el código abierto y todo esto, creo que está en una cosa bonita. A mí me atrae mucho de todo esto el código abierto, es que luego la percepción no es la percepción del trabajo de un proyecto de estos de software, no es que hay un montón de gente, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Es una cosa como más difusa, ¿no? O sea, que todas esas cosas las están favoreciendo este tipo de tecnologías. Y hasta entonces, no, o igual estaban latentes, y esto lo que hace es sacarlas. Bueno, al final debe estar por la pregunta. Muy rápido, ¿no? Yo creo que sí que hay toda serie de tecnologías que han sido muy destructivas, que han posibilitado cosas que eran imposibles. Por ejemplo, lo más claro es la criptografía pública. La criptografía pública da una serie de poderes a los individuos que antes no tenían, que están en los estados, por ejemplo. Es la criptografía pública, ahora nos podemos comunicar sin que se intercepte la señal. Yo creo que eso ha transformado la comunicación electrónica. Luego se ve está cómo se usa y si se usa, si se conoce, etc. Y, por ejemplo, eso es una posibilidad, ¿no? Eso es una tecnología. En ese sentido, nosotros evidentemente moldeamos las tecnologías a nuestros usos. Entonces, no es cierto que hay cosas que nos habría gustado hacer y que no hemos podido hacer hasta que hemos tenido cierto tipo de tecnologías. Eso es importante. El potencial de poder digitalizar cualquier documento es una herramienta de una fuerza increíble para poner en cuestión el copyright, la SGAE y la visualizar la información. Visualizar la información, sea como sea. Es que la historia no ha acabado. Eso es lo que dice José Luis. O sea, Jorge Luis, el ordenador no es Windows, o sea, es que no ha acabado la historia. La metáfora del escritorio la ha escrito un tío, la basura y tal, pero eso no quiere decir que vaya a ser un ordenador siempre igual. Yo creo que en ese sentido sí que ni siquiera o sea, yo creo que Windows desaparecerá, estoy segurísimo, como sistema, ya lo que En SGAE también. pero le cae también, pero le cae porque se ha atorrado, es que le cae esa atorrada de robar dinero, ¿no? Quedarse con el dinero de todo. No, yo, Eduardo, claro. Hay más. Que tienes razón, sencillamente, ¿dónde nace la tecnología? No nace en España, en Italia, en Grecia, en el mundo árabe, ¿dónde nace? De dónde nace. Y en ese sentido, lógicamente, la tecnología pues, proyecta un montón de cosas con ella pues, en los países colonizados, historizados, después, ¿no? Y lo que te he hecho siempre de acuerdo contigo, ahora ya no se puede tampoco distinguir tanto, porque ahora parece que todos compartimos ya pues, unos formatos mentales y de... ¿no? Estoy de acuerdo contigo, solamente era plantear un punto. Y después también, cuando lo comentabas aquí, hay tecnologías que pueden subvertir, sin duda, pero por ellas mismas no subvertirán nada, subvertirán en función de prácticas sociales determinadas, París, pero ya, ¿no? Después también hay situaciones que también muchas veces podemos pensar, las olvidamos muchas veces de discurso de clase y de educación, que tú también apuntabas, ¿no? Porque ahora todo el mundo dice, no, si es que abajo de mi casa venden un PC a 600 euros. Ya no es una cuestión de dinero y tal, bueno, sí, sí, es una cuestión de dinero, sigue siendo de dinero y sigue siendo de educación y sigue siendo de clase. Porque yo, por ejemplo, mi madre cuando está con el ratón y se va de la escombrilla y hace así con el ratón, dice que está subvirtiendo el sistema, mi madre directamente. Les digo que no tiene ni pajolera idea de cómo que hago ahí. O sea, he visto el famoso caso de la señora que se compró un ordenador aquí en Madrid, muy conocido, y que llama a la... y que llama... se ríe. Que bueno.
que llama al suministrador, que es donde compró el ordenador, y dice que no le funciona la bandeja del café. Claro, dice, ya, no entiendo, ha comprado el ordenador. Dice, no, es que se abre y se cierra, pero no hay manera, ¿no? Yo veía el CD-ROM que abría la bandeja y se pone el café. Entonces, claro, o sea, ese señor está subvirtiendo la fábrica, la compañía que fabrica el ordenador. Claro, yo no encuentro, a ver, es una broma, ¿no? Pero un poco para ilustrar determinadas cosas que, pues por ejemplo, os habéis dado cuenta que en el INEM todos los cursos son de informática, cursos de informática, para españoles. No hay cursos de informática para ecuatorianos. No hay. ¿Y por qué? Respuesta, como lo han dicho a mí. Dice, porque al aire libre no se utiliza el ordenador. Hostia. Claro, los ecuatorianistas. ¿Dónde trabajan los ecuatorianos? En la construcción. Así que vamos a tener un poco también de cuidado a la hora de percibir que hablamos de práctica social y tal, porque muy posiblemente, por ejemplo, la experiencia más cercana que puedan tener muchos inmigrantes es el sector automático. No mucho más allá. Quizás un poco de email para hablar con otras personas. Así que también tenemos que relativizar solamente con eso, que es importante. Bueno, respecto otra vez al tema de comunicación y tecnología, yo identifico ahí que hay un problema muy serio, es que el mismo fenómeno puede tener lecturas radicalmente opuestas. Pues por poner un ejemplo, está la propaganda que están dando ahorita, publicidad de Vodafone. Es una publicidad larga, como de 20 segundos, donde nos enseñan todo lo que Vodafone ha hecho por nosotros y cómo ahora parece ser que el ser humano aprende a comunicarse, cuando por fin hay tecnología. Entonces, ahí, bueno, con este comentario yo creo que mi posición está clara, pero respecto a lo que se dijo del optimismo y el pesimismo, para mí la posición extremadamente optimista es la que ve la tecnología como algo, digamos, como una opción, digamos, paralela de comunicación, un soporte, pero no le asigna excesivo valor desde el punto de vista de comunicación. Creo que ese es el punto de vista optimista, porque lo que dice es, ahí están los seres humanos al lado, siempre han estado, y la comunicación es tan rica como uno quiera, porque ahí los tienen, ¿sí? Generalmente por mail o a través del ICQ, no sé. Si uno mira y analiza un poquito el tipo de comentarios, el tipo de verbalización, de narrativa, de preguntas, etcétera, que pueda ocurrir entre personas, digamos, que están en polos opuestos de la Tierra, se va a dar cuenta que en ningún momento se está aprovechando que esas dos personas estén en polos opuestos de la Tierra. Entonces, es muy difícil analizar el valor o la riqueza de una conversación, ¿sí? Y ojalá nunca haya se plantee una metodología para asignarle peso o valor a una conversación, ¿sí? Pero yo creo que hay una intuición muy fuerte, al menos yo la tengo, y es la tecnología sirve para jugar de forma distinta con la comunicación, pero ni la enriquece ni la empobrece, simplemente plantea nuevos juegos narrativos alrededor.